Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a... ya recordé. Vamos a ver los resultados de los ejercicios que se quedaron ayer. Déjenme buscar la hojita. Ahí la encontré. Muy bien. Vamos a ver entonces. Muy bien, se tardó su ratito, pero ya abrió aquí el pintarrón. Entonces vamos a ver cuáles serían los resultados de esos ejercicios. Entonces, si me dejara aquí, ya. Muy bien. ¿Quién podría indicarme qué es lo que hizo en el ejercicio número 1? Yo hice una permutación porque creo que se importa el orden. Muy bien, realizaste una permutación. Déjenme anotar aquí. ¿Y cómo fue la permutación? 5, permutación 5. Ok, lo cual nos da igual a... Y eso sería igual a... 120. Muy bien. Entonces ahí son 120 posibles formas de generar distintos números de 5 cifras. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ese yo lo hice con la fórmula, profe, la que es la más chiquita. Está bien, ¿verdad? De todos modos. Sí, no hay problema. En este caso se puede realizar con otra fórmula, porque como estás tomando todos los elementos o los grupos son iguales al total de elementos que tienes, se puede utilizar la otra fórmula. Muy bien. ¿Y del segundo? Pues igual. 4 permutación de 4. 4 permutación de 4. Lo cual es igual a ¿cuánto? 24. 24, muy bien. 24 es el resultado. ¿Los demás están de acuerdo? Según yo no, profesor, porque dice
que formemos números de 4 cifras, pero si ponemos el 0 al principio ya no se cumple esto porque solo serían 3 cifras, ¿no? Muy bien, si ponemos el 0 al principio, solo sería un número de 3 cifras y no está cumpliendo entonces con lo que se nos indica. ¿Y qué podríamos hacer en ese caso? ¿Qué podemos hacer para que quitar aquellos que sean solo de 3 cifras? Ángeles, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Yo lo hice igual que Leonardo, profe. No, pero ahorita, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer Oh, para quitar los números de 3 cifras? ay, no sé, estoy pensando. Muy bien, no te preocupes. ¿Alguien más? Profe, ¿sería restarle 4 permutación 3? Muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer si sabemos efectivamente lo que comenta su compañero se puede realizar? Lo voy a desglosar un poquito más. Nosotros tenemos las siguientes cifras, perdón, los siguientes dígitos, pero sabemos que de esos dígitos este dígito no me sirve, porque si ese dígito va al frente, pues realmente no podría funcionar. Entonces, como ese dígito lo tengo que quitar, principalmente cuando va al frente de cualquier cifra, es lo mismo que decir 1 por 1, porque el 0 toma la posición, la primera posición. Tenemos como el único número que no queremos, en este caso sería el 0, entonces el 0 toma esa primera posición, por eso es 1. Realmente no afecta, lo hago así para que se vea qué es lo que estamos haciendo. Entonces el 0 va al frente, pero después cualquier número, cualquier dígito, mejor dicho, cualquier dígito puede tomar la segunda posición, por lo que tenemos aquí que cualquiera de los tres puede tomar esa posición. Entonces aquí lo voy a poner al revés para que se entienda mejor. Aquí solo uno puede tomar la posición y fue el 0. Luego ya cualquier dígito toma la posición. En la segunda, cualquier dígito, perdón, de los dos que quedan puede hacerlo. Y en la última posición, pues solo uno de los dígitos puede hacerlo. Que sería lo mismo que colocar 1 por 3 permutación 3. ¿Y eso cuánto nos daría? Nos daría igual a 6. Por lo tanto, de los 24 que teníamos, hay que restarle 6 porque esos 6 llevan únicamente, o sería únicamente un número de 3 cifras, porque el 0 ya dijimos que no cuenta al principio de esos números. Entonces, esta sería la respuesta correcta. ¿Sí quedó claro por qué sería 18? Profe, esto todavía como que se confunde, uno se me confunde poquito esto, lo que ahorita hizo de poner el 1 por permutación de 3. ¿Por qué uno? Bueno, uno por empezar no te afecta en nada, realmente da lo mismo si lo ponemos o no lo ponemos, pero ¿por qué poner uno? Se supone que tú estás No, formando números de 4 cifras. ajá, Tienes aquí 1, 2, 3, 4. Pero ¿cuáles de esos números de 4 cifras que podemos formar con estos 4 dígitos? Resulta que hay una forma en la que no queremos que se formen esos dígitos. La forma en la que no nos interesa es cuando 0 va al frente, porque si 0 va al comienzo, en realidad tienes números de 3 dígitos, no son números con 4 cifras, porque realmente el 0 al frente sabemos que no cuenta, no es
no se considera una cifra. Entonces, como 0 va hasta el frente, pues ¿cuántos números puedo poner? Es como si pusiera la restricción. Generen números con el 0 al principio. Pues entonces, como 0 va al principio, de todos los dígitos que tengo aquí, ¿cuántos números pueden ir en la primera posición? Pues solo uno. Solo uno, y sería el 0 el que puede ir ahí, porque son los que no queremos, los que tienen el 0 al principio. Y a partir de ahí, las otras 3 posiciones de los dígitos que sí me interesan como tal, puede ir cualquiera de los 3 dígitos aquí. Pero vamos a suponer que ya colocaste el 2. Entonces, ¿cuántos dígitos te quedan para utilizar en la siguiente posición? Solo quedan 2 dígitos y vamos a pensar que utilizaste el 3. ¿Y cuántos dígitos te quedan para la última posición? Pues solo uno. Solo un dígito puede ir ahí. Entonces la permutación 3 tomando 3 elementos sería esta de aquí. Y el 1 es porque estoy indicando que solo un número puede ir al frente. ¿Y cuál es ese número? El 0. Entonces estoy obligando a que el 0 siempre vaya al frente para poder encontrar todos los números de 3 dígitos que se pueden formar, perdón. Ah, ya, profe, gracias. Muy bien, entonces, incluso, pues, insisto, podrías quitar el 1 por y da lo mismo, pero aquí lo estoy haciendo de tal manera que se entienda qué pasó con el 0. Porque se supone que estamos usando todos los dígitos, bueno, por eso pongo el 1 por, porque eso explicaría dónde quedó el 0. Si yo lo quito, no estaría explicando dónde quedó ese 0 y estaría relativamente incompleto. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes, con este segundo ejercicio? Profe, ¿y por qué serían 6? ¿Cómo? ¿El resultado? Ajá, si nada más es un número, Ah, bueno, no, ahí pero tengo esa confusión. es que estás multiplicando 1 permutación 3. Entonces, la permutación de 3 tomando grupos de 3 elementos es igual a 6, por eso estamos obteniendo el 6. Ese 6 en realidad viene de esto. Oh, entonces en realidad el 1 es por lo del 0 que nos dijo Ajá, ahorita y la permutación se hace por los 3 números que sobran, ¿no? así es, efectivamente, que sería el 3 por 2 por 1 y de ahí sale ese 6. Ah, ok, profe, ya entendí. Gracias. Muy bien. Entonces aquí el detalle, como pueden empezar a observar, es que no solo debo de aplicar la permutación, no solo debo de aplicar la combinación, necesito visualizar qué otra cosa afecta al problema que estamos resolviendo. En este caso, muchos se fueron por sacar la permutación de 4 tomando los de 4. Empezaron bien, pero hay quien sí se dio cuenta que pues si el 0 va al frente ya no es un número de 4 cifras, deja de serlo. Por lo tanto, tendría que quitarlo. Igual, cuando hicimos otros ejercicios donde teníamos que multiplicar porque los sucesos ocurrían de manera simultánea, pues también ya era un añadido a lo que estamos haciendo. Y también puede haber aquellos casos donde tenga que sumar más elementos. Entonces aquí hay que tener bastante cuidado con lo que estamos realizando. Voy a recorrer esto un poquito porque ya no cabe. Ahí está. Entonces, de ese ejercicio, ¿algún otro comentario, jóvenes? ¿Algo que se me haya escapado? Muy bien, sin más comentario, vamos con el siguiente. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 colores de entre 7 colores determinados? Itzel, ¿cómo lo resolviste?
Yo lo hice con combinaciones y me dio 35. Combinaciones, donde tenemos 7, tomándolos de 4 en 4, por lo tanto sería 7 permutación, perdón, 7 factorial, 4 factorial, 7 menos 4 factorial, y eso te dio 35. Nada más voy a verificar el resultado porque no me acuerdo. Sí, 35, muy bien. Excelente, Itzel. Entonces, este sería nuestro resultado. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, Muy profe. bien. Vamos entonces con el cuarto ejercicio, que también nada más era un paso, afortunadamente. Dice, como respuesta a un anuncio de trabajo, se presentan 12 personas a cubrir 3 plazas. ¿De cuántos grupos de diferente puesto, perdón? ¿Cuántos grupos diferentes de personas se pueden seleccionar? ¿Cómo resolvemos ese ejercicio? Profe, ese yo lo hice con permutación. Pero tengo Muy una bien, con pregunta. permutación. Ajá. Y me salió 1320. Entonces, permutación de 12, tomándolos de 3 en 3. ¿Y te salió cuánto? 1320. 1320. 1320, y acá debería de tener entonces 12 factorial sobre 12 menos 3 factorial. Y eso nos da efectivamente 1320. Entonces, esta sería nuestra respuesta correcta. Muy bien. ¿Los demás tienen el mismo resultado? Ahí le iba a preguntar, pero si allí no importa el orden. ¿O sí importa? ¿En este ejercicio? Pues, pues son, dice que de trabajadores, 12 personas, no, pero pues no importa el orden. ¿O por qué En, aquí? en este caso, sí importa. Cuando hablamos de personas, el, la mayoría de las ocasiones el orden es de importancia. Sobre todo aquí, ¿por qué? Porque me dice que las plazas son de diferente puesto. Entonces, como son de diferente puesto, claro que una va a cubrir quizás más horas o tenga más responsabilidades o gane más dinero. Lo que resulta, en este caso, pues hace una diferenciación de un puesto con el otro, dándole mayor importancia a uno que a otro. Entonces aquí el orden pues sí sería de importancia. Si dijese que las plazas son iguales, pues no habría ningún problema. Se podría simplemente seleccionarlo con combinaciones, pero como son diferentes, pues entonces sí interesa quién toma cada uno de los puestos. Por eso en este caso sí lo tomamos como permutaciones. Ah, ya, pero. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Entonces el que sigue está un poquito más extenso. Nos dice que un grupo escolar de 16 alumnos requieren ir de forma simultánea en 3 equipos, de los cuales 5 deben ir a la Cruz Roja, 3 al hospital y 2 al banco. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir? ¿Ese cómo lo solucionaron? Ilse, Fue una combinación, ¿no, profe? una combinación. Entonces, ¿qué debo de combinar? Es que puse mucho, pero no sé si esté bien. No te preocupes, la idea es aquí que se practique. Entonces vamos a ver qué fue lo que colocaste. El primero puse 16 entre 5 por 16 menos 3. 16 entre 5, ¿luego qué más? Entre 5 Ujú, por 16 ujú. menos 3. Menos 3. Muy bien, aquí entonces tenemos un pequeño detalle con la forma en que se solucionó. Número 1,
el 16 tomándole 5 en 5 está bien. Déjenme borrar esto. Entonces, nos dice que tenemos que formar los diferentes grupos. En cuanto dice grupos, ya tenemos que hablar o equipos, estamos hablando de permutaciones o combinaciones. Ya sabemos que son combinaciones, o bueno, podemos deducir que son combinaciones. ¿Por qué? Porque realmente no indica que un equipo sea más valioso que el otro, no indica, no sé, que algo tenga más peligro que el otro, entonces con eso sabemos que son combinaciones. Y entonces tenemos que identificar cómo vamos a formar esas combinaciones. Y aquí lo más sencillo pues es ir sobre la misma marcha en la que nos plantea la información. Tenemos entonces que primero deben de ir 5 alumnos a la Cruz Roja. Entonces voy a poner aquí Cruz Roja. Tengo a los 16 alumnos y los debo de tomar entre 5, como comentó Ilse. Entonces tengo que obtener las combinaciones de 16 tomándolos de 5 en 5, que sería igual a, 4360, profe. muy bien, 4360, según yo, 68. Pues ahí verifiquen si es correcto o algo falló. Sí, profe, perdón, es que no miré bien el número. No, no te preocupes. Muy bien, entonces son 4368. Pero eso solo es para la Cruz Roja, no es para todo. Entonces, ahorita nada más es Cruz Roja. Después me dice 3 alumnos al hospital, pero sorpresa, de los 16 que yo tenía, 5 ya deberían de estar formados para ir a la Cruz Roja. Por lo tanto, ya no dispongo de los 16. Solo me quedan 11 alumnos que pueden ir al hospital. Entonces aquí recuerden, de los 16 en total, yo quito 5 porque esos 5 ya están seleccionados para ir hacia la Cruz Roja. Entonces me quedan 11 en total. Por lo tanto, en el caso del hospital, yo tengo que obtener la combinación de 11, pero tomándolos en grupos de 3, porque solo 3 de ellos pueden visitar el hospital. Entonces aquí de nuevo, 11 factorial sobre 3 factorial por 11 menos 3 factorial. Y eso nos va a quedar, déjenme ver. 165, profe. Muy bien, 165. Entonces anotamos aquí 165. Pero eso solo es el hospital. Todavía me falta el banco. Pero antes de calcular el banco, resulta que de los 11 que tenía disponibles, pues ya 3 están listos para irse al hospital. Entonces solo me quedan 8 disponibles para que vayan al banco. De esta manera, requiero calcular las combinaciones de 8 que me quedaron, tomándolos de 2 en 2, que son los grupos que puedo formar para ir al banco. Vamos a mover esto de aquí. 8 menos 2 factorial. Y esto sería igual a 28. 28. Muy bien. Entonces ya tengo el de los 3 grupos. Pero hay algo muy importante. Me dice que van a ir al mismo tiempo. Es decir, no puedo saltarme a ningún grupo. ¿Qué se hace entonces ahí?
¿Cuál sería el último paso ya para calcular todo completo? Yo multipliqué, profe, que como dice usted, todos debían ir y cuando dijo que simultáneamente se debe multiplicar, pero no sé si esté bien. Muy bien, es correcto. Como estamos hablando de que son simultáneos, es decir, no me puedo saltar a ninguno, todos tienen que ir, los tres grupos, efectivamente tenemos que multiplicar. Entonces al final tomamos los diferentes resultados y los multiplicamos para obtener ahora sí el resultado de todo eso, que nos daría un total de, déjenme ver si mis ojos no me engañan, 20.180.160 maneras de que vayan a esos tres sitios y en esos grupos como están indicados. Entonces, este sería ya el resultado real, el resultado correcto. ¿Algún comentario? Profe, entonces ahí puede ser multiplicación. Entonces, ¿en qué caso son suma o resta? La suma, bueno, la resta casi no te lo indica. La resta es más de forma intuitiva, como lo vimos en el caso del ejercicio número 2, donde teníamos que comenzar a visualizar lo de las cifras y darnos cuenta que el cero al principio no representa una cifra como tal. En la resta ese es el único detalle. La suma sí la podemos identificar sin problema. Digamos, ¿cuándo es multiplicación? Voy a poner aquí multiplicación. Cuando hablamos de eventos o sucesos simultáneos, es multiplicación. Cuando vemos la conjunción y, también es multiplicación. ¿A qué me refiero? Si yo hubiese colocado deben de ir a la Cruz Roja y al hospital y al banco, esta y nos indica multiplicación. En cualquier momento que diga se debe de hacer esto y esto otro, es una multiplicación, porque me está indicando que los sucesos deben de ser al mismo tiempo o que no me puedo saltar un paso. Tengo que realizar un evento y después, como su nombre lo indica, el siguiente evento. No hay manera en la que me pueda brincar ese paso. Ahí es cuando usamos multiplicación. Cuando usamos suma, la única manera en la que nosotros identificamos la suma es por la conjunción o, es decir, deben salir a la Cruz Roja, o al hospital. Ahí ya te está dando opciones, no tienes que ir a ambos lados. Puede ser uno o el otro, de tal manera que ahí es suma. Y esa es la única que nos va a indicar suma. Todas las demás, o todo lo demás que hay, no nos indica suma. La única manera es que haya opciones y la conjunción o es la única que nos da esas opciones. Entonces ahí es cuando sabemos que es aditivo. Y en este caso se suman los tres resultados, profe. Sí, vamos a suponer que me dice deben de ir a la Cruz Roja o al hospital o al banco. Como tengo opciones, entonces ahí tendría que sumar los 4.368 más los 165 más los 28. Porque me da opción, no tengo que mandarlos a todos al mismo tiempo, sino, puedo mandar unos allá,
O puedo mandar otros allá, o puedo mandarlos a 2 lugares, pero no necesito cumplir con los 3. Uno de los 3 se puede quedar fuera o 2 pueden quedar fuera. Entonces, como hay esas opciones, se suma. Y recuerden, el único que nos indica eso es la conjunción o. Voy a poner un acento para que se vea que es una letra y no un número. Sí, queda un poquito más claro cuándo sabemos que hay que multiplicar y cuándo sabemos que hay que sumar. Sí, profe. Muy bien. Entonces, continuamos con el siguiente ejercicio. Este ya quedó claro, por cierto, el de los grupos que van a la Cruz Roja, Hospital y Banco. Sí, profe. Ok. Entonces, continuamos con el número 6. Ya aparecen los 7 puntos más importantes de Dross, o no sé cómo dice el youtuber. Luego dice, si un estudiante tiene 9 libros y debe ordenar, desde que me dice ordenar, inmediatamente pongo permutación. Ni siquiera lo dudo, ya está diciendo que voy a ordenar, es una permutación. Dice que voy a ordenar al menos 5 de ellos. Y entonces, ¿de cuántas maneras puede hacerlo? Ese cómo lo resolvieron. Pues según a mi criterio es con permutaciones, porque si los está acomodando en un estante significa que no los va a estar repitiendo de tal manera, los va a acomodar de una como predeterminada para que se vea bonito el estante. Esa pues fue a mi lógica, profe. Muy Por bien, eso sé entonces permutaciones. son permutaciones tomándolas de 9, del 9 total, tomándolos de 5. Y eso entonces tenemos 9 factorial sobre 9 menos 5 factorial. ¿Y eso nos da cuánto? 15.120. 15.120, ok. Muy bien. ¿Sería todo? ¿O habría algo más que realizar? ¿Qué piensan, jóvenes? ¿Sería todo o habría un extra que podría ser ahí? Para esta evaluación, con esto es más que suficiente. Déjenme marcarlo si me dejara el pintarrón. Ok, ahí está. Con esto es más que suficiente porque ahorita solo estamos marcando estas dos formas, lo voy a poner con otro color, estas dos formas de entender cuándo multiplicar y cuándo sumar. Pero hay más que ahorita no quiero involucrar para no generar alguna confusión. Hay más, entonces aquí de hecho se puede hacer más. Lo voy a explicar, no es necesario que se haga en la evaluación si ven algo parecido, solo voy a explicar una parte. Cuando dice al menos, es lo mismo que decir puede ordenar 5 o más de ellos. Entonces, ese al menos vean cómo se transforma de ser al menos 5, resulta ser igual a decir 5 o más libros. ¿Y qué dijimos que significa esta O? Una Una adición. suma, profe. Una suma, efectivamente. Y entonces aquí me provoca un inconveniente porque yo aquí solo estoy poniendo un resultado y si lo veo con esta perspectiva, necesito sumar. ¿Pero qué tendría que sumar? Bueno, sabemos que la primer permutación es 9 tomando los de 5.
Pero también estaría la permutación 9 tomando los de 6, o la permutación de 9 tomando los de 7, o la permutación de 9 tomando los de 8, o la permutación de 9 tomando los de 9. Pero ahorita no lo vamos a hacer así, porque yo todavía no estoy involucrando este tipo de frases. Eso lo vamos a dejar para la siguiente unidad, que también tiene que ver con esas frases. Pues ahorita, como no estamos viendo esta conjunción, la O se queda como está al principio. Ya más adelante vemos esto, ahorita ya es suficiente con el hecho de saber si es permutación, si es combinación o si hay que sumar o restar viendo la conjunción y o la conjunción o. Y bueno, aquí se añade la palabra simultáneo. Si ven simultáneo ya saben que es multiplicar. Entonces ahorita nada más les explico esto para que noten que no es la única manera en la que nos podemos expresar, hay muchas formas diferentes. Entonces voy a borrar esto porque ahorita esto no va dentro del propósito de esta unidad. Eso ya lo dejamos para probabilidad. Un poquito lento ya ya voy a borrar el pintarrón mágico porque ya tiene mucha información supongo y por eso ya está más lento. Muy bien, entonces el número 5 así queda, perdón, este sería el número 6 si mal no recuerdo. Ahí está. Entonces Profe, hasta ahí. Sí, adelante. yo tengo una duda. Por ejemplo, aquí en la permutación, ¿no se tiene que dividir el 15.120 entre 4 por 3 por 2? 4 por 3. Ah, te refieres a que tienes los espacios 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y por ejemplo, si los tomas de 5, pues los primeros quedarían aquí. Y puedes cambiarlos en este espacio, en este espacio, en este e incluso hasta acá. Sí. ¿Sería válido? ¿Sería válido que lo hicieran de esta manera? Podemos dejarlo aquí en el 15,000. Con eso ya lo tomo como bueno, suponiendo que este fuese un reactivo de la evaluación. Pero también se podría que lo tomemos de esta forma, teniendo entonces 1, 2, 3, 4 y hasta un quinto escenario, porque ponerlos hasta el final también contaría. Entonces también podrían multiplicar esos 15,120 por 5 escenarios diferentes que se pueden formar y también sería una respuesta válida. Entonces vean cómo este problemita solito nos genera diferentes elementos. Pues aquí podemos añadir los 15,120, 15,120 por 5, que serían los 5 escenarios posibles, cambiándolos en esas posiciones. 15,120 por 5, 75,600 formas diferentes. Y todavía a eso le podemos añadir la suma que vimos hace un momento, pues nos hacen más. Pero ahorita, con este de aquí, ya es un reactivo correcto. Si colocan este de acá, vamos a pensar que hay puntos extra por este de aquí. Profe, ¿y cómo supo que había 5 escenarios? ¿Mande? ¿De dónde salen los 5 escenarios? Ah, ya. Eso es una suposición que se puede hacer. Vamos a pensar en la forma de los libros. Bueno, si me dejara borrar esto, no más que reaccione el pintarrón. Ahí está. Vamos a pensar que los libros los puedes acomodar y dices, bueno,
Tengo los espacios para acomodar los libros, que son estas líneas que estoy colocando aquí. Ahí está. Y entonces tú puedes decir, ok, los libros o el grupo de libros que puedo tomar quizás son estos 5 que están aquí. Pero si te das cuenta, ese grupo de libros está hasta el frente. Hasta el frente, entonces ese es un escenario. Pero a lo mejor puedo tomar ese grupo de libros, vamos con muchísima imaginación a pensar que este rectángulo es un libro y este es otro libro y este es otro y este es otro. Entonces yo puedo cambiar estos 5 libros, los podría poner aquí en medio. Y entonces este es un segundo escenario. También los podría poner aquí en medio. Y este es un tercer escenario. O los podría poner aquí. Y es un cuarto escenario. O incluso podríamos cambiar todo hasta al final de estos libros, que sería un quinto escenario. Desde ahí salen los 5 diferentes escenarios. Está bien, gracias, profe. Cuando se habla de permutaciones, les recomiendo mucho que imaginen algo como lo que hice aquí, que pongan líneas pensando en las posiciones que pueden tomar, o algo que ustedes vean que les dé la idea de las posiciones, porque precisamente de tener una idea de cuáles serían las posiciones, se da uno cuenta que puede haber más escenarios. Eso en permutaciones. En combinaciones no se ocupa, pero en permutaciones sí. Es muy recomendable generarse un pequeño dibujito así como lo hice para pensar si no hay más escenarios. Muy bien, vámonos con el séptimo antes de que se nos acabe la hora. Dice, con 9 números positivos y 7 negativos, ¿cuántas maneras se pueden multiplicar 3 de ellos para que el resultado sea positivo? Está hablando de multiplicar, por lo que son combinaciones. Porque cuando ustedes multiplican, da lo mismo la posición del número, es lo mismo 5 por 3 que 3 por 5, el resultado no cambia, por lo tanto, son combinaciones. La posición de los números aquí no importa porque nada más es multiplicación, pero me dice que debo de tomar 9 positivos con 9 positivos y 7 negativos. ¿Es ahí qué significa? Multiplicación. Multiplicación, entonces me está indicando que tengo que multiplicar los positivos por los negativos. Ahora, tiene otro detalle, que no puedo utilizar los números que yo quiera a mi antojo, porque si yo utilizara 3 negativos, el resultado sería negativo o positivo. Negativo, profe. Sería negativo, entonces me limito a que los negativos los voy a tomar en grupos de 2. Porque los negativos yo no puedo poner 3 porque se vuelve entonces, se volvería negativo el resultado y pues no, me pide que el resultado sea positivo. Aparte, me pide utilizar 3 números. Si yo aquí también agarro grupos de 3, pues entonces ya no puedo tomar de los positivos y me está diciendo que por fuerza tengo que tomar también de los positivos. Así es que en ese caso, mi limitante con los negativos es que son grupos de 2. Como ya voy a utilizar 2 de los 3 números que se me permiten, significa que los positivos los tengo que tomar en grupos de 1, aunque pues eso realmente no es un grupo, pero así se dice. Entonces ahí ya tenemos lo que ocupamos y sabemos que son combinaciones, por lo tanto voy a utilizar la combinación de los 9 positivos tomándolos en grupos de 1 por la combinación de los 7 negativos tomándolos en grupos de 2. Entonces con esto
Y esto cumplo con el hecho de que me pide 3 números en total que deben de ser multiplicados. Y entonces yo necesito la combinación de 9 sería 9 por la combinación de 7 tomando los de 2 sería 21. Y entonces 9 por 21 nos da 189. Y ese sería el resultado para este último ejercicio. ¿Sí me expliqué por qué sería 189 el resultado? Sí, profe. Muy bien. ¿Los demás? Profe, ¿por qué 21? Ah, Sí, ¿de dónde porque salió el 21, profe? el 21 de las combinaciones de los 7 números negativos tomándolos de 2 en 2. Recuerden que me pide usar positivos y negativos. Tengo que usar los dos. No puedo utilizar únicamente positivos y tampoco puedo utilizar únicamente negativos. Aparte que únicamente negativos no me sirve porque el resultado sería negativo. Entonces por eso saqué la combinación de los positivos, que sería la primera combinación, y saqué la combinación de los negativos, que sería la segunda combinación. Profe, pero ahí no dice que se deba de usar a fuerzas un negativo. ¿Cómo que no lo dicen? Pues no, solo dice con 9 números positivos y 7 negativos, ¿de cuántas maneras se pueden multiplicar 3 de ellos para que el resultado salga positivo? Entonces, pues yo pensaría que también se pueden multiplicar pues 3 positivos. Es posible, pero como nos dice que deben de ser positivos y negativos, entonces no me está dejando como brincarme en ese caso el uno de los dos. O sea, no podré elegir uno porque me dice con los 9 positivos y 7 negativos. Pues es ahí me está diciendo utiliza también los negativos. Pero bueno, yo ahí entendería que se le suman las posibilidades donde se multipliquen 3 positivos. Podrías tomarlo de esa manera, pero en ningún momento indica que tengas esa opción. No dice o puedes utilizar únicamente positivos. Pues es que ahí, bueno, yo no veo dónde se da a entender que se, en la multiplicación de 3 se requiera tener al menos un negativo. Solo dice, se puede multiplicar 3 de tanto los 7 números, de los 9 números positivos como de los 7 negativos. Ah, es que te dice con los números positivos y negativos. Y luego dice de cuántas maneras se pueden multiplicar 3 de ellos. Pero en ese caso, si hubiéramos esa opción, entonces no nos indicaría esta ahí. O sea, también entiendo, se puede utilizar la combinación de 9 tomándolos de 3 y digamos cumples con ciertos criterios porque estás tomando 3 números que son los que te pide y también el resultado sería positivo. Pero entonces los negativos, ¿qué les haríamos? Pues ahí se quedan, son solo números para tomar en cuenta para más posibles combinaciones, profe. Es que pues es como al ordenar, como en el ejercicio anterior, ordenar 9 libros, que al menos 5 de ellos estén sobre el estante, el resto 4 pues se van a quedar afuera. Sí, entiendo la forma en la que lo ves. Digamos, vamos a pensar que tienes los 9 números. Así, voy a poner
Profe, ¿Me escuchan? como que sí, ya lo Ok. escuchamos, pero Lo que pasa es que se cortó y eso que estoy conectado al cable de aquí de la escuela. Muy bien. Entonces, ok. Ya me conecté al teléfono, espero no se vaya a cortar. Entonces, ahora tenemos los negativos. Vamos a pensar que están sueltos, pero para no escribirle menos a todos, los voy a dejar aquí dentro de este paréntesis. Y tenemos 7 números. 5, 6, 7. Ok, entonces, si lo vemos de esa forma, sí entiendo lo que dices. Como dice, tomar 3 de ellos, entonces yo puedo decir, pues nada más, digamos que están todos en una urna, por ejemplo, y yo solo tomo estos 3. Podría ser una forma de verlo, y entonces yo tengo la opción de que puedo tener 9 combinación 1 por 7 combinación 2 más esta otra forma que sería 9 combinación 3. ¿Es correcto? Sí. Ok. Entonces ahí, pues bueno, el resultado, déjenme sacar cuánto es combinación 9 con 3, eso no lo tengo. 9 combinación con 3 nos daría 84. Entonces aquí es igual a 84 más los 189 serían 273. Muy bien, si lo vemos desde esa perspectiva, sería válido colocar ese resultado donde me dice de cuántas maneras puedo multiplicar 3 de ellos. Entonces ahí la I podríamos tomarlo como que solo me indica que dentro de un grupo grande o dentro de una urna grande tengo tanto positivos y negativos sin indicarme nada. Entonces ahí, ¿cómo podríamos cerrarlo a la visión que yo tenía en un comienzo? Sería que aquí en la pregunta, y bueno, eso sería bueno que yo lo revisara en la evaluación para no generar este tipo de inconvenientes, sería de cuántas maneras se pueden multiplicar 3 de ellos, y aquí entre paréntesis que yo pusiese positivos y negativos para que no haya como una tipo confusión, y de esta manera entonces se podría cerrar a solo el primer resultado, pero la forma en la que está la pregunta, pues sí se presta a un segundo resultado como el que vemos aquí. Digamos, se me olvida a mí colocar algo así. Si alguien lo responde así, sería correcto en la evaluación. Si alguien lo responde así, también sería correcto en la evaluación. ¿Sí se entiende por qué quedaron esos dos resultados? Sí, profe. Muy bien, entonces su compañero tenía un punto de vista interesante respecto a este ejemplo, que de igual forma, si en la pregunta se especifica de una forma, puede que la primera, que sería esta de aquí, sea la única respuesta, pero como está planteado, da apertura a que sea esta la otra respuesta. Muy bien, jóvenes, entonces, insisto, si no hay en la evaluación no hay algo que lo cierre o especifique, y ponen cualquiera de las dos respuestas, suponiendo que ese es un mismo ejercicio de evaluación o parecido, cualquiera de las dos es correcta. Profe, y por decir ahí en ese problema, para sacar el 273, ¿no está especificando que sea suma o sí? El Bueno, 270, es que sería como una opción más lo que decía su compañero de que lo viéramos como las posiciones que podríamos tomar. Sería como una opción extra, una forma extra en la que se puede hacer, pero aquí es como más complicado ver esa opción que tenemos, por eso esa suma es más difícil de analizar que se puede hacer de esa forma. Pero ¿por qué suma? Bueno, sería suma porque si yo ya tomé un número positivo y 2 negativos, pues ya no tengo la opción de tomar 3 números. Pero si tomo 3
positivos, no cambia de color, bueno, ya con el color que sea. Si yo tengo 3 positivos, entonces ya no tengo la opción de tomar 1 positivo y 2 negativos. Significa que son eventos que no puedo hacer de forma simultánea. Y si no los puedo hacer de forma simultánea, quiere decir que tengo la opción de hacer solo uno o el otro, por eso es que es suma. Es de esos casos donde no hay una palabra, una conjunción que nos indique que es una suma, pero la forma lógica de decir es que si yo ya tomé 3 positivos, no puedo tomar al mismo tiempo alguno de los negativos. Y si ya tomé 2 negativos y 1 positivo, no puedo tomar al mismo tiempo los 3 positivos. Entonces, al ver que no hay manera de hacer las cosas de forma simultánea, me indica que es por fuerza algo que es aditivo, porque tengo la opción de solo hacer una o hacer la otra. Pero son esos casos, insisto, donde no se ve a simple vista o no hay una palabra que me lo indique. Ok, profe. Por eso les decía que ahí cualquiera de las dos la voy a tomar como correcta, precisamente por ese detalle que es como el segundo, donde nunca nos decía que había que restar los que tienen un 0 al principio, pero la lógica nos dice que los que tienen un 0 al principio, pues no son números de 4 cifras. Aquí es algo parecido, pero aquí está un poquito más complicado tal vez verlo, por eso es que tomaría cualquiera de los dos resultados, positivos o como correctos. Muy bien, creo que ya le estoy robando tiempo de la otra clase. Hasta aquí le dejamos.